Dios y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos nosotros esta tarde. Amén. Privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y hoy quiero hablar con el tema entregados completamente. La verdad que es un tema que nos gusta mucho cuando se trata de segundos hacia nosotros, pero cuando se trata de nosotros a otros no nos gusta tanto. Amén. Porque estar entregado es estar rendido, es ceder, es estar sometido. Y completamente, todos entendemos, pero fui a mirar los sinónimos y dice enteramente y cumplidamente, absolutamente, incondicionalmente. Entonces el título que nosotros queremos traer hoy, si lo cambiáramos a estas palabras, sería estar rendido incondicionalmente. Ese título me gusta más. Porque por norma general, nosotros a la hora de ceder algo, siempre queremos colocar condiciones para estar rendidos. Sin embargo, la Biblia dice que para estar rendido a Dios absolutamente, la condición la pone Dios, no la ponemos nosotros. Y aún así nosotros, cuando se trata de nuestra salvación, cuando se trata de servir al Señor, buscamos peros a los mandatos del Señor en su palabra para que nosotros podamos tener en orden nuestra vida. Aún así nosotros no queremos ser incondicional, pero hoy el título dice está incondicionalmente rendido o sometido. En nuestra vida diaria, algunas de nuestras acciones para ser consideradas deben de tener el elemento de estar entregados completamente. En otras se le exige mientras se hace efectiva su labor. Estoy seguro que a nadie le gustaría ser atendido en urgencia por un médico que no fuera totalmente entregado a su labor, ¿verdad? Porque un médico que no es entregado totalmente a su labor, en vez de ayudar, perjudica. Y por eso de vez en cuando nosotros tenemos noticias de barbarias que ha hecho un médico. ¿Y la razón cuál es? No está entregado completamente. También estoy seguro que a ninguno nos gustaría ser defendido por un abogado que no esté completamente entregue a nuestra causa. Lo peor que le puede pasar a uno es caer en manos de un abogado que no está ni ahí por la causa en la cual él tiene que defender. Yo no sé si ustedes han pasado por esto, pero yo sí. ¿No? A cierta ocasión busqué un abogado y el abogado no estaba entregue a la causa a la que yo expuse para defenderla, sino que él hizo lo mismo que podría hacer cualquiera uno de nosotros que está aquí, dice no, eso no sé qué, y es lo más horrible que puede pasar. A nosotros nos gusta que la gente sea fielmente entregue, que la gente sea completamente entregue a nuestra causa. Y es preocupante, y quise usar médico y abogado, porque si hablamos del médico dependería nuestra vida, y en el otro estaría nuestra libertad, estaría la justicia. Si un abogado no defiende bien mi causa, o soy condenado o no se me ha hecho justicia. Así que mi deseo, mi ansia es que sea enteramente entregado tanto el médico cuanto el abogado cuando yo los necesite. Ahora lo importante de eso es, ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso con respecto a mí? ¿Debo ser entregado de esta forma completamente? Porque normalmente nosotros, me van a perdonar la expresión, pero muchas veces observo y veo, incluso me miro a mí mismo, como que adorar a Dios, como que servir a Dios es hacerle un favor a Dios. Esa es la imagen que muchas veces nosotros damos.
Cuando oramos y pedimos a Dios misericordia y gracia para nuestra vida, que nos ayude en favor de algo, muchas de las veces más bien parece que nos estamos colocando a nuestro Dios en contra de la pared. Sin embargo, la Biblia nos dice que nosotros debemos de ser siervos incondicionales. Y les voy a decir algo, el siervo nunca protesta los mandatos de su Señor. Y nosotros lo que podemos notar en esto con respecto a nosotros es que nosotros la mayoría de las veces lo hacemos por ser inconscientes, por pensar que porque Dios nos ha amado no quiere decir que nosotros no debemos ser rendidos. Porque yo ame a mi hijo, eso no le da el derecho de que desobedezca. Porque yo le sea su protector, no le da el derecho que se levante en contra mía. Soy su padre. Y si tú tienes al Dios de dioses y Señor de señores y le sirve porque te ha llamado de una manera incondicional, como dice la palabra, no me da derecho de no obedecer a su palabra. Porque por amor me ha llamado y me induce por medio de su Espíritu Santo a que le sea obediente para alcanzar en Él las promesas que Él tiene para mí. Es muy interesante que nosotros hablemos de esto. Y entonces hoy quiero hablar por qué he colocado entregados completamente. Porque cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús, algunos tienen la impresión que vivir en la gracia es vivir desordenadamente, que vivir en la gracia es no vivir entregado, que vivir en la gracia no es estar enteramente, absolutamente, incondicionalmente sujeto a Dios. Y les quiero decir esta noche que esta es una de las mayores ignorancias que nosotros tenemos como cristianos. Porque la Biblia en lugar ninguno no nos dice que nosotros no debemos ser sujetos a Dios. Una de las claves para que tú y yo seamos vencedores por medio de Cristo, para que nosotros podamos vencer el adversario en contra de nuestra vida, la Biblia dice que es sujetaos a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, en esta noche quisiera que para seguir meditando en este tema pudiéramos ir a la primera de la carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 13 y vamos a leer hasta el 21. Amén. Pedro está antes de la primera carta de Juan y después de Santiago. Amén. Y el apóstol Pedro dice lo siguiente: por tanto, cenid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. No sé si nos dará tiempo para hablar sobre los 21 versículos, pero queremos empezar con el primer versículo,
Y en el primer versículo nosotros podemos contar 1, 2, 3 mandamientos en el primer versículo nada más. Solo el primer versículo hay 3 órdenes directas, porque si nosotros miramos y observamos, los verbos están en imperativo, y cuando alguien dice seguir, no te está dando oportunidad de que tú manifiestes cómo lo debes hacer, que tú acomodes a tu manera, no. Cuando alguien te dice vaya, te está ordenando, camine, siga. Y lo que Pedro está diciendo a los hermanos es lo siguiente: seguid vuestro entendimiento. ¿Y qué es seguir, pastor? Seguir quiere decir rodear, ajustar, apretar o ajustar, acordonarse, atar, fajar, sujetar. Entonces lo primero que el apóstol Pablo está escribiendo a esta iglesia es lo siguiente: ustedes, antes de la acción, tienen que estar con vuestro entendimiento envuelto. Y mi pregunta es, ¿nuestro entendimiento está envuelto por qué, hermano? ¿Qué es lo que sujeta nuestra mente en Cristo? ¿Qué es lo que me da a entender antes de cualquier acción, antes de decir soy salvo, antes de decir soy cristiano, antes de echar fuera un demonio, antes de abrir tu boca y alabar a Dios? ¿Por qué lo haces? ¿Qué te lleva a esta acción? Y muchas veces nosotros no paramos para preguntarnos. Hemos leído ese versículo un montón de veces, pero nunca lo hemos observado, que lo que hay aquí es una orden para aquellos que decimos que somos iglesia de Cristo, que somos pertenecientes a la gracia de Dios por medio de Cristo. Y si yo pertenezco a la gracia por medio de Cristo, lo primero que yo debo de hacer es ceñir mi entendimiento. Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo soy, ahora irá sujeto a un mandamiento de Dios para aquellos que dicen que son cristianos, que son iglesia de Cristo. Sin embargo, hemos ido de libre por nuestra vida y jactándonos de la gracia de Dios y diciendo que la gracia de Dios no tiene orden, es desordenada. Y hemos actuado incorrectamente. Y el apóstol Pedro dice que lo primero que yo debo de hacer antes de una acción, antes de haberse movido en alguna dirección, es tener mi entendimiento envuelto para que yo pueda saber por qué doy determinados pasos. Si yo mirara ahora mismo todo plano, al bajar de aquí, caigo y me doy con la cara en la columna. Pero hay algo, el cerebro me da señal y me muestra que hay un desnivel. Entonces cuando yo voy a caminar en cualquier dirección enfrente a mí, lo primero que hago es bajar el pie despacito, porque aquí no puedo caminar plano. Hay 20 centímetros de desnivel. Y nosotros muchas de las veces actuamos como cristianos, pero actuamos como alguien no sobrio. Porque ese es el otro mandamiento que está escrito: sed sobrios. La palabra: y el que no está sobrio está. Algunos de nosotros estamos como alguien descontrolado a la hora de nuestra acción, y aún encima muchas de las veces decimos que es el Espíritu Santo de Dios, pero es una falta de estar sobrio, de haber sujeto el entendimiento a la palabra de Dios. Si mi entendimiento está sujeto a la palabra de Dios, cualquier acción que yo vaya, cualquier movimiento que yo vaya a hacer, estará sujeta a su palabra, o debe de estar sujeto a su palabra. Y cuando no actúo sujeto a la palabra de Dios, el Espíritu Santo llama mi atención
atención y dice, sujétate. Eso no es lo que Dios te manda, eso no es lo que Dios pide, eso no es lo que hacen los hijos de Dios, los que fueron llamados por su gracia y por su misericordia, porque los llamados actúan, caminan, se mueven de manera diferente, no como el mundo. Pero nosotros muchas veces nos movemos igualito que el mundo. Y a veces incluso es súper complicado distinguir de entre nuestra sociedad los verdaderos cristianos, porque sus acciones no son acciones santas, no son acciones hechas con un entendimiento que está sujeto a la palabra de Dios. Sus acciones no son acciones que están sujetas al conocimiento que deberíamos de tener de las Escrituras, sino que son entendimiento cedido a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que a mí me dijeron, pero nunca a lo que yo he escudriñado. Por eso la Biblia dice que uno de esos consejos es escudriñar la palabra, porque en ella puedes tener vida eterna. Así, querido, que nosotros debemos de primero entender que nosotros debemos estar, la palabra de Dios es como una faja, y me gustó, la mejor explicación que me gustó fue sobre la faja, es la que yo mejor entiendo, es la que mejor me puedo expresar dentro de ella. Tener el entendimiento fajado por la palabra de Dios, tener el entendimiento fajado es tener el entendimiento envuelto. Y nuestro entendimiento está envuelto en muchas cosas, pero a veces no está envuelto por la palabra de Dios. Y si mi entendimiento no está envuelto por la palabra de Dios, está claro que mi acción tomará una dirección opuesta y yo no sabría discernir si es correcta la dirección. Si yo les preguntara hoy, Jesús es el camino, todos me dirían, sí es. ¿Por qué? Algunos dudarían en contestarme. Parece fácil, ¿verdad? Pero algunos dudarían. ¿En Cristo hay salvación? Sí, hermano. ¿Por qué? Y eso es falta muchas veces de observación, de tener entendimiento cargado con otras cosas que no es la palabra. No, el Salmo primero dice que el hombre que medite en la ley del Señor y la medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Y por qué nuestra vida muchas veces parece que estamos pasando una sequía, que más bien solo está el tronco y el que mira dice está muerto? Porque falta entendimiento. Porque si hay entendimiento, entonces mis acciones, según la palabra de Dios, mostrarán que hay algo, que hay fruto en mi vida. ¿Cómo yo sé que un árbol va con salud? Porque sus frutos dan en las estaciones correctas. Y a veces nosotros en cuanto a esto vamos en dirección opuesta y no sabemos discernir. Y eso nos hará incurrir en errores. ¿Cómo discurre, queridos, nuestra vida? ¿A qué está sujeto mi entendimiento? Mis acciones condicen con lo que yo digo creer. ¿Será que la gente mira y cuando me escucha decir soy cristiano me identifica como tal, como cristiano? Dice, no, es cristiano porque sus actos, sus actitudes son de un cristiano. Él camina como un cristiano, él se viste como un cristiano, él se comporta como un cristiano, él habla como un cristiano. Pedro, cuando estaba en el patio y negó a Jesucristo, ¿por qué le descubrieron? Alguien dijo, habla como Cristo. Es uno de ellos, habla igual a Cristo.
Sin embargo, nosotros queremos que el mundo conozca en nosotros que nosotros somos de Cristo, pero no hay fruto que lo demuestre. ¿Qué es lo que la gente dice de mí cuando yo no abro mi boca para decir soy cristiano? Mi comportamiento es igual. Pues resulta que nuestras obras no son sobrias por falta de entendimiento. Porque también eso puede pasar, y eso, cuando ocurre esto, es porque falta entendimiento. Cuando esas cosas empiezan a pasar en nuestra vida, empiezo a tener actitudes no sobrias, es porque no he entendido. Mi entendimiento no está envuelto completamente por la palabra de Dios, sino por lo que me dijeron, sino por lo que yo he visto, sino por lo que yo creo. Pero ni lo que yo he visto, ni lo que yo creo vale cuando la palabra de Dios es la que envuelve mi entendimiento. Y cuando mi entendimiento está envuelto, mi sentimiento tiene una buena dirección, mis acciones caminan por buen camino. Pero cuando mi entendimiento está enceguecido, la Biblia dice que se pierde, porque dice, porque el Dios de este siglo le ha enceguecido su entendimiento, de manera que ellos no pueden ver, ni pueden entender el misterio de Dios. La manera de entender el misterio de Dios es tener el entendimiento envuelto por su palabra, un conocimiento envuelto completamente en orden, para que haya una acción poderosa, para que pueda haber un movimiento preciso. Y la iglesia de Cristo, que tiene el entendimiento envuelto para la palabra de Dios, espera que Cristo regrese para buscar a su iglesia, y Él quiere estar en medio de esta iglesia. Y actúa según aquellos que van a vivir con el Señor. Cuando nos dice, ustedes deben de ser sobrios en espíritu, también nos dice, poned vuestra esperanza completamente en la gracia. Interesante es que el apóstol Pedro usó colocar vuestra esperanza completamente en la gracia, por último. Pero entonces mi pregunta debería ser, ¿qué es la gracia? ¿Quién es la gracia? ¿Cómo se mueven los que están en la gracia? Para todos los que estamos aquí, creo que todos sabemos eso. Gracia quiere decir favor inmerecido, ¿verdad? Si es un favor inmerecido, es gracia. ¿Por qué defiendo mi manera vieja de caminar y mis actos, mi manera de moverme antes de Cristo? Las defiendo para vivir como cristiano. Si es gracia, es un regalo que me dieron. Y el que me da un regalo cuando yo no merezco, lo abrazo completamente y voy a empezar a vivir por este regalo que me da. Al ladrón que sale, al asesino, o al ladrón que le sacan de la cárcel porque hay una ley que le cubre y él se ve libre, porque él fue libre de la cárcel, le da el derecho de seguir robando o asesinando. Si lo hace, ¿qué es lo que sucede? Vuelve a prisión, ¿verdad que sí? Sin embargo, nosotros pensamos que tener a Cristo Jesús como nuestro Salvador y como nuestro mediador delante de Dios nos da libertad para seguir viviendo igual como que nosotros vivíamos antes. Sin embargo, lo que dice el apóstol Pedro es: vuestra esperanza la pongan completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. ¿Cómo voy a colocar mi esperanza completamente en Cristo? ¿Qué quería el apóstol Pedro decir de esto? Coloquen vuestra esperanza completamente en Cristo. Entonces le da la solución en el versículo 14.
Dice, completamente que se os traerá en la revelación de Cristo. Mira cómo debe de ir vuestra esperanza completamente en la gracia. Como hijos obedientes. ¿Y qué hace el hijo obediente? No se conforma a los deseos que antes tenía en vuestra ignorancia. Ahora entiende por qué él dice que vuestro entendimiento debe de estar sujeto. Ahora entendemos por qué debe ser nuestro entendimiento completamente, incondicionalmente rendido. Porque antes nosotros en nuestra ignorancia no lo teníamos rendido. Ahora que decimos que somos cristianos, supuestamente nuestro entendimiento ha sido regado por el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, para que hubiese un cambio, para que hubiese arrepentimiento en nuestra vida, y entonces fuéramos a Dios y aceptáramos el sacrificio de Cristo Jesús y recibiéramos su gracia en nuestra vida. Entonces cambiáramos de conducta, no para vivir igual que antes, como hijos desobedientes, sino para vivir ahora, sujetos en la gracia de Dios por su palabra, vivir como hijos obedientes. Y muchas de las veces, mis queridos, nosotros queremos hablar de obediencia, pero como ignorantes, porque nuestros actos no condicen como hijos obedientes, sino como hijos desobedientes. Y algo importante que el apóstol Pablo habla, que la ignorancia es falta de entendimiento. ¿Y cuál era la ignorancia de esos hermanos? Versículo 15. Porque si nosotros miramos, el versículo 14 termina como una coma, así que el asunto sigue. Y Pedro le dice, no os conforméis a los deseos que antes tenía en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sé vosotros santos. ¿Te preocupa ser santo como Dios lo es? ¿Entiendes ahora por qué es un favor inmerecido? Porque primero deberíamos ser justificados, y no iba a haber justificación en nosotros si Cristo no hubiese dado su vida en la cruz de Calvario. Entonces, por medio de Cristo soy justificado, pero fui justificado, fui levantado de mi estado de muerte y de pecado, según dice la Biblia, para ahora vivir de una manera distinta. No está escrito en lugar ninguno que yo pueda vivir como quiera por ahora ser discípulo de Cristo. Tengo que vivir, si soy discípulo de Cristo, como la palabra pide que yo viva. Porque si nosotros nos damos cuenta, está en el Nuevo Testamento, pero lo que está recitando el apóstol Pedro también está en el libro de Levítico. Y él está diciendo, sino que así como aquel que os llamó es santo, así sé vosotros santos. ¿En qué y en dónde? ¿En qué debo ser santo y dónde debo ser santo? Debería ser mi pregunta. ¿O por qué debo ser santo? El por qué, la razón ya está dicha. Porque el Dios a quien incondicionalmente tú dices que te has rendido es santo. El Dios que yo digo que yo sirvo incondicionalmente, porque mi entendimiento está envuelto por su palabra, y ahora reconozco que por medio de su Hijo, su gracia me ha alcanzado, puedo ser salvo por su gracia. Es santo.
Entonces, ¿por qué debo ser santo? Porque vuestro Padre Celestial es santo. ¿Cómo debo ser santo? ¿O en qué debo ser santo? La parte B del versículo 15 dice, en toda vuestra manera de vivir. Nosotros hemos hecho un análisis de nuestra vida diaria, a ver si en toda, y en toda engloba todo, ¿verdad? Todo. En toda engloba todo. ¿Y sabe por qué es gracia? Que cuando yo miro, si en toda mi manera de vivir yo soy santo, yo voy a encontrar que he fallado aquí, que he fallado aquí, que he fallado allí. Pero mi pregunta ahora dentro de esto es, ¿cuál es mi actitud frente a estos fallos? Frente a estas faltas, frente a este pecado, frente a este incumplimiento de su palabra. ¿Cuál es mi actitud cuando reconozco que no le soy fiel como debería de ser? Entonces apelo a su gracia. Voy a Él por medio de Cristo, mi gran seguro de vida. Pero infelizmente nosotros hemos confundido tener seguro, estar asegurado, como incumplir. Todos que tenemos coche tenemos un seguro de coche. Pero a ninguno en el seguro dice, puede chocar a cualquiera que le pase por delante porque el seguro le cubre. ¿Verdad que no dice eso? Si yo empiezo a chocar cada coche que viene, al final voy a perder mi seguro y voy a ir a la cárcel. Voy a ser condenado por mi falta de entendimiento. El que coja el seguro y entienda que puede chocar y atropellar a quien le quiera, no ha entendido el principio del seguro. El principio del seguro es por aquellas faltas donde yo me despisté, donde yo no controlé, donde en cualquier momento haya fallado algo. Entonces utilizo el seguro. Pero no estoy autorizado a equivocarme. Cristo es mi seguro. Pero eso no significa que yo esté autorizado a no ser un hombre y una mujer santa o santo. Debo de ser santo porque el que me aseguró es santo, dice su palabra. Y en nuestro entendimiento muchas veces a la hora de entender eso se encuentra con mil excusas, porque queremos huir de la responsabilidad de la santificación como iglesia de Cristo. ¿O nos parece que nuestra obligación a andar en santidad es algo que la Biblia me ha dejado libre en Cristo? Sin embargo, Pedro dice, ¿sabe por qué ustedes deben ser santos? Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Y él quiso hacer referencia de algo que ya estaba escrito hacía mucho tiempo. Sin embargo, nosotros en nuestros días queremos huir de la responsabilidad de la santificación en toda nuestra manera de vivir. Por eso algunos estamos todavía defendiendo hasta cuándo o hasta dónde yo puedo beber alcohol. Y buscamos versículos para rebatir. Por eso algunos queremos rebatir en cómo debo de vestirme. Y se ha cometido error tanto de una parte como de otra parte. Porque para algunos santificación es tener chaqueta y corbata. Y eso no tiene nada que ver. Teníamos que desmenuzar esto para poder entender. Por eso algunos comen lo que quieren, porque se cree que un cristiano puede comer lo que quiere. Pastor, está apretando, está metiéndose en fango. No, es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Y el que está vivo come, bebe, duerme, ¿verdad que sí? Sale, se divierte, habla, conversa, canta, escucha música. Pero ahora, ¿con quién hablo, qué escucho, qué música canto? La verdad que cambia la situación de las cosas.
Entonces nosotros muchas de las veces hemos hablado de santidad y muchos de los que predicamos no nos queremos mojar en este terreno, pero es el tiempo donde la iglesia debe de despertarse y empiece a analizar su vida y empiece a pensar qué es vivir en santidad y por qué debemos vivir en santidad. Y el por qué los estoy diciendo esta noche: porque su Dios es santo, es separado, es único. Sin embargo, nosotros queremos vivir un cristianismo donde todo es posible, donde lo que venga es bienvenido. Pero el cristianismo debe de ser para adorar y exaltar el nombre del Señor. Para eso nos fue dado Cristo, para que nuestra injusticia fuera cobrada en Él y pudiéramos ser por Él justificados. Pero debemos de andar santamente, porque si es un don inmerecido, entonces ¿por qué no ando santamente? Si he entendido que Cristo es el regalo más grande que Dios me podía dar porque me libra de una eternidad sin Él, ¿por qué entonces, si quiero vivir una eternidad con Él, no santifico mi vida? Y eso solo puede ser achacado a dos cosas según Pedro en este versículo: falta de entendimiento. Entonces no hemos entendido. Es tiempo de que empezamos a entender, a buscar en la palabra de Dios minuciosamente, para que su palabra pueda tomar verdaderamente control en nuestra vida y pueda haber acciones dominadas por el entendimiento de la voluntad de Dios para mi vida. Y el apóstol Pedro dice: y si invocás como Padre aquel que imparcialmente juzga, nuestra pregunta es: ¿a quién hemos invocado como Padre hasta el día de hoy? ¿A quién hemos dicho que adoramos hasta el día de hoy? Nuestras obras delatan a quién servimos. Nuestro entendimiento nos deja claro quién es el Dios a quien nosotros servimos. ¿A quién invocás como Padre? Es aquel que imparcialmente juzga. Dice: el que juzga imparcialmente. Si ustedes invocan como Padre aquel que juzga imparcialmente, entonces les quiero preguntar: ¿qué es lo que juzga imparcialmente el Padre, aquel que nosotros decimos que adoramos y servimos? ¿Qué juzga el juez imparcial? Las obras, ¿verdad que dice esto? ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuál es mi obra? Por eso Santiago dice: tú dices que tienes fe y no tienes obra, yo te muestro mi obra y tú muéstrame mi fe. Hay una manera de mostrar la fe si no es por obra. Porque el que dice, usaron un ejemplo bien barato para que nosotros entendamos: el que dice que es aficionado a un equipo de fútbol, pero luego resulta que el himno que canta es el himno del equipo oponente, ¿a quién pertenece? Por mucho que él diga: no, es que yo soy de tal club, pero se sabe el himno del otro club. Y el que escucha, ¿qué va a decir que es? Del otro club, ¿verdad? Porque de ese sabe la música. Pero cuando dice: puede ser, no, es que yo soy de aquel. ¿Y por qué canta el himno de este y no de aquel? No, porque yo no sé. Entonces no has entendido lo que es ser aficionado. Y nosotros, si decimos que somos hijos de un Dios santo, poderoso, creador del cielo y de la tierra, ¿por qué nuestra obra se parece a la obra de los mundanos? ¿Por qué estamos más practicados en vivir fuera de la santidad que vivir en la santidad de Dios? Deberíamos plantearnos y preguntarnos, porque si eso es lo que el apóstol Pablo dice:
porque si invocás como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, si ustedes saben que Dios le va a pedir cuenta de sus obras, y la Biblia dice que lo va a pedir, eso es lo que dice el apóstol Pedro: conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Interesante, porque primero habló de obra. Y él dice, si tú sabes que Dios va a juzgar las obras tuyas imparcialmente, ¿por qué no te mueves? ¿Por qué no caminas en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación? ¿Por qué caminar en temor? Porque voy a ser juzgado. Porque a lo mejor he dicho durante mucho tiempo que soy y no lo soy. Por eso en el libro de Juan está escrito: muchos llamados, pocos escogidos. Lo dijo Jesús. Porque a veces nosotros decimos, pero no queremos ser condicientes con lo que nosotros decimos ser. Por eso, en nuestro tiempo de peregrinación, nosotros debemos de saber que debemos de movernos en temor. No es con temor, es vivir en temor. ¿Sabe por qué? Porque no sé si todos han vivido esto, pero fui creado antes del barrio donde yo fui creado. Había un barrio muy peligroso. Antes de pasar por allí, por ese barrio, cualquiera lo pensaría 3 veces, porque pasar por este barrio se podía significar el fin de su vida. Y entonces cuando yo iba caminando, yo prefería dar una vuelta de 300 o 500 metros más para andar seguro. Si tú sabes que el Dios que tú sirves es un Dios que juzga imparcialmente, ¿por qué no te mueves en santidad? Porque sabe que Él va a juzgar. Y lo peor que cuando Él juzgue, dice la Biblia que como Él juzga imparcialmente, me dice: pastor, la salvación no es por obra. Verdaderamente no es por obra, es por fe. Le quiero afirmar hoy, es por fe. Pero todo el que tiene fe tiene obra. No puede existir alguien que diga tengo fe y no tiene obra. El mundo, cuando me mire a mí, tiene que ver fruto distinto en mí, porque yo digo que soy hijo de Dios. Y tener fruto no es cargar la Biblia debajo del brazo, ni tenerla abierta en el Salmo 91 en la cabecera de la cama. No es llegar en casa y tener un cartel en el salón con el Salmo 23 como lo tenemos nosotros ahí en el salón. Eso no es ser cristiano. Cristiano es vivir según la buena y perfecta voluntad de Dios para mi vida. Eso es ser cristiano. Sin embargo, nosotros no nos preocupamos de que vivir como cristianos, sino de recibir de Dios como cristianos. Pero en aquel día Dios nos va a llamar a juicio. Y si nosotros no hemos obrado en fe en Cristo Jesús, iremos a ser condenados. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que nuestro entendimiento pueda ser regado esta tarde por el Espíritu de Dios, que nosotros podamos entender su palabra y que nosotros podamos pasar a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Lo dice Santiago, que el que es solamente oidor y no hacedor de la palabra es como el que se mira delante del espejo y cuando da la vuelta se le olvida la imagen suya que tenía en el espejo. Por eso debemos de considerar el regalo de Dios en Cristo y obedecer su palabra y entender que su palabra es la verdad, que su palabra nos transmite vida, que su mandamiento hace de nosotros quién somos, para que el mundo vea. No es para mí que soy cristiano. La Biblia dice que la luz nuestra debe de brillar delante del mundo para que el mundo glorifique al Padre que está en el cielo, para que haya
justificación. Por eso tenemos una documentación. Y cuando nos preguntan, presentamos la documentación. Pero Jesús en el libro de Mateo, si no estoy equivocado, en el capítulo 5, versículo 16 o versículo 13, Jesús dice: así brilla vuestra luz delante de los hombres, para que ellos, viendo a ustedes, glorifiquen vuestro Padre que está en el cielo. Por eso hay que tener obra. Lo dijo Cristo, no lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y entonces, ¿cómo pretendemos vivir como cristianos? ¿Cómo pretendemos que el mundo dé glorias al Padre, el Creador del cielo y de la tierra, si no ve en mí un ejemplo? ¿Cómo puedo pretender decir que tengo fe cuando en mí no son revelados el fruto del Espíritu? ¿Cómo puedo yo decir que soy de los llamados, que pertenezco al ejército de Dios, cuando el uniforme que yo llevo son de impíos, de incrédulos, de gente sin entendimiento, de gente que no es sobria? Vivo como un ebrio, no vivo con el entendimiento ceñido a la palabra de Dios, cuando mi esperanza no está completamente puesta en Cristo, como cuando no vivo como hijo obediente, cuando todavía quiero vivir según los deseos que yo tenía antes de ser cristiano, de haber aceptado a Cristo como Salvador, como quiero vivir una vida desordenada y sin santidad, diciendo que pertenezco a un Dios santo. Si pertenezco a un Dios santo, lo mínimo tiene que haber, por lo menos, un poquito de santidad en mi vida. Y por eso Pedro dice: y si invocan al Padre, que es imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en el tiempo de vuestra peregrinación. Y la Biblia dice que el temor es el principio de la sabiduría. Tenemos que vivir como sabios, queridos. Pero para vivir como sabios tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. ¿Qué es ser fiel a Dios? Buena pregunta a esa altura. ¿Qué es ser fiel a Dios? ¿Es decir que Cristo es mi Salvador? ¿Es solo esto? ¿Qué es creerle a Dios? Es decir, yo creo. Pero a nosotros no nos gusta hacer ese tipo de preguntas porque nos pone en compromiso. Y entonces el apóstol Pedro sigue diciendo: ¿por qué debo de andar en temor? ¿Por qué debo de conducirme en temor? En el versículo 18 dice: porque no fuiste redimido con cosas perecederas como oro o plata. Y sinceramente, cuando leo ese versículo y dice: sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestro Padre, como cosas perecederas, como oro o plata. El oro es el rey de los metales y la plata es la princesa, ¿verdad? Pero ¿qué nos interesa más? ¿El rey de los metales o el que creó los metales? ¿Quién tiene más valor para nosotros? ¿La gracia de Dios en Cristo? ¿O ser millonario, tener dinero? ¿O ser rico? ¿O ser poderoso? ¿Qué no me preocupa más diariamente? ¿Lo que me puede dar el oro y la plata? ¿O lo que yo encuentro por medio de Cristo? ¿Lo que Dios me da por medio de Cristo? ¿Qué es más importante para mí, querido? Y es complicado
Cuando hacemos esta pregunta, nos sentimos mal. Cuando nos preguntamos esas cosas, nos sentimos incómodos. Pero eso no es malo, eso es bueno, porque esta incomodidad te llevará a tener un pensamiento cedido a Cristo, tener el entendimiento cedido a la palabra de Dios, tener un entendimiento cedido para obedecer como hijos obedientes, para vivir como llamados de Cristo, como aquel que reconoce que su Señor juzgará a grandes y pequeños, como saber que tu Dios es imparcial, que Él te ha llamado para que le obedezca, para que cumpla su palabra, porque amar a Dios, dice Juan, es guardar sus mandamientos. Eso es lo que dice su palabra. Y entonces se nos fue con cosas perecederas como oro o como la plata, mi hermano. Entonces es con qué fui comprado. Fuiste comprado con la sangre preciosa. Versículo 19. Como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Así fuiste comprado. Y desprecias el sacrificio de Cristo y el regalo de Dios cobrado en su sacrificio. Y eso no es cosa nueva. Dios no inventó nada nuevo. Cristo no es una invención de los cristianos para que ande en nuestra boca o en los libros de historia. Cristo ha sido antes de la fundación del mundo preparado para perdón de mis pecados, para redimir mis pecados. Cristo ya estaba preparado. Por eso Dios se merece toda la honra y toda la gloria, todo el rendir mío a su vida. Por eso Dios se merece que yo esté completamente entregue a su causa y entregue en su conocimiento a su palabra para obedecerle, porque para eso Él es Dios. No es algo que lo estoy inventando yo mientras predico. Dice el versículo 20, porque Él, Cristo, estaba preparado antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en esos últimos tiempos por amor a vosotros. Por amor a vosotros. Por amor a vosotros. Dios ya había idealizado un plan perfecto para que tú y yo pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados, para que pudiéramos ser santos como Él lo es santo, para que pudiéramos ser obedientes porque el pecado hizo de nosotros desobedientes, para que pudiéramos ser completamente rendidos a Él, para glorificar a su santo y poderoso nombre. Pero ¿cómo voy a glorificar a Dios si vivo como el mundo? Por eso, que el que intenta vivir así, diciendo que agrada a Dios sin importarle nada, vive como decía Santiago, engañándose a sí mismo, porque no coloca por obra la palabra, solo la habla. Versículo 21 dice, que por medio de Él sos creyente en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de la manera que vuestra fe y esperanza sea en Dios. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Cómo el mundo ve mi fe y cómo el mundo ve mi esperanza? ¿Cómo se darán cuenta de esto? Y la verdad, querido, que esta debe ser la preocupación nuestra en esta noche al salir de aquí. Pensar si verdaderamente nosotros nos estamos moviendo según lo que nos dice Pedro, del versículo 13 hasta el 21. Si nos estamos moviendo por nuestro entendimiento, o si lo estamos queriendo entender a Dios para agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. ¿Estamos conformes con nuestra manera de vivir?
¿Te has preguntado si Dios está de acuerdo como tú estás viviendo? ¿Te has preguntado hoy que si Dios te llamara a un juicio, te daría buena nota? Sí, pastor, ¿por qué? Porque yo tengo a Cristo, pero tener a Cristo no es lo que a lo mejor estamos pensando. Podemos empezar si queremos. Tener a Cristo es negarse a sí mismo. Tener a Cristo es tomar su cruz y seguir a Cristo. Y si yo entiendo que seguir a Cristo es vivir como Cristo vivió, entonces empecemos a equilibrar cómo vivió Cristo, cómo vivo yo. ¿Cómo obedeció Cristo al Padre? ¿Cómo obedezco yo? ¿En qué obedeció Cristo al Padre? ¿En qué obedezco yo? ¿En qué fue fiel Cristo? ¿En qué soy fiel yo? Porque esto deberíamos preocupar por Él. Porque esto es vivir como hijo obediente. Porque para esto nos llamó Dios en Cristo. Por esto Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por eso dijo Pablo, sed mis imitadores, como yo soy de Cristo. Por esto el apóstol Pedro dice ahora, porque ustedes no fueron comprados con cosas perecederas como oro o plata. Ustedes sobrevaloran oro y plata. Habló de los padres, y cuando habla de los padres, nos da a entender que fue aquella gente que estuvieron cautiva en Egipto, que tuvieron sus creencias influenciadas por la cultura de un lugar, y cuando salieron de allá, trajeron consigo las joyas y todo esto, porque esto era símbolo de poder y de riqueza. Pero cuando llegaron en el desierto, que Moisés subió para hablar con Dios en la montaña, lo primero que hicieron fueron un becerro de oro para adorarlo. ¿Y saben lo que sucede en el siglo XX, queridos, por falta de conocimiento? La iglesia está adorando a becerros de oro y no está adorando al Dios de dioses y Señor de señores. Eso es lo que está sucediendo en el siglo XXI, sin darnos cuenta. Nos hemos quedado con el oro y con la plata y con el Dios Todopoderoso. No lo estamos viendo, porque si Dios no me da, entonces se acabó. Cuando Moisés quedó unos días allá en el monte, ni siquiera se refirieron a Moisés como hombre de Dios. Los que reunieron para pedir el becerro le dicen, Moisés, ¿quién sabe dónde se fue? Y para algunos de nosotros, Cristo que murió en el Calvario solo es para hacer diferencia entre la historia. Pero Cristo vino para que tuvieras vida y vida en abundancia. Cristo vino para que tu vida fuera transformada. Cristo vino para que a través de ti la gloria de Dios fuera vista en este siglo, en esta ciudad, en tu barrio, en tu vecindario. Cristo vino para que tuvieras conducta de hijos obedientes, de hombres de oración, de hombres santos, de hombres justos como lo fue Cristo. Pero nosotros estamos pasando olímpicamente de esto. Eso la verdad no nos interesa mucho. Pero es tiempo, querido, que nosotros paremos a pensar en esto. Y empecemos a pedir al Espíritu Santo que nos dé entendimiento de su palabra para que podamos ser siervos fieles a Dios. Porque Cristo volverá para buscar a su iglesia. ¿Y sabe cómo es la iglesia de Cristo? Santa. ¿Y sabe lo que dice el libro de Hebreos? Sin santificación nadie verá al Señor. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con aquello que nosotros decimos creer? ¿Qué estamos haciendo con nuestro Cristo? ¿Cuál es el valor de Cristo para mí? Mira que Pedro dice, es más preciosa que oro y plata, más de lo que tú valoras, más de lo que tú crees es Cristo precioso. Y si Cristo es tan precioso, así créamelo, cuando Dios venga a jugar, va a ser imparcial, porque Él dio lo más precioso que el oro y la plata.
para que mis pecados y el tuyo pudieran ser justificados por medio de la fe. Así que yo quiero orar en esta tarde. Y quiero terminar con este pensamiento. No creo que deba ni siquiera alargarme más, porque sería palabrerío nada más lo que yo voy a decir. Y la verdad que mi corazón se quebranta en este momento, porque empiezo a hacer cuentas en mi propia vida y puedo entender y puedo ver que en muchos momentos Cristo no vale más que el oro, Cristo no vale más que la plata en mi vida. Pero esa conducta debe ser cambiada en nuestra vida para la gloria de Dios y para alegría nuestra como cristianos. No debemos infravalorar al sacrificio de Cristo, el regalo de Dios llamado gracia. No debemos querer vivir desordenadamente y de cualquier manera. Debemos parar y pensar en nuestra vida y pensar que Cristo es mucho más que todo esto. Nada que lo que tú puedas hacer para santificar tu vida vale más que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero si yo he aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, si verdaderamente Dios es mi Señor, es mi Rey, es aquel en quien yo confío, entonces yo me voy a rendir completamente. ¡Oh, aleluya! Para que su nombre sea glorificado. Señor, ten misericordia. Oh, Santo Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Oh, aleluya. Perdona nuestras faltas. Perdona nuestra ignorancia, Señor. Perdona, Señor, la ignorancia de tu pueblo, Señor. Que no sabemos valorar, Señor, al Cristo de la gloria que tú nos diste, este regalo maravilloso al cual nos justifica, al que nos santifica, Señor. Padre, danos tu palabra cada día de manera que la podemos verdaderamente colocar en práctica en nuestra vida, Señor. Que podamos entender, Señor, que en toda manera de vivir, es en toda manera de vivir, Señor, que adorarte, que exaltarte, que glorificar no es venir a este lugar y abrir nuestra boca y cantar canciones, sino que es vivir tu palabra, Señor. Oh, misericordia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Llena nuestro corazón de temor, Señor. Llena nuestro corazón de gracia, Señor. Llena nuestro corazón de sabiduría. Llena nuestro corazón de humildad, Señor. Llena nuestro corazón de agradecimiento. Llena nuestro corazón, Señor, de fortaleza para depositar íntegramente, Señor, en tu gracia, en nuestro Cristo, en el Señor Jesucristo, nuestra fe, Señor. Y practicarla todos los días para que tu nombre sea glorificado. Para que en el siglo XXI alguien me pueda mirar y pueda decir: Dios existe, Dios es poderoso, Dios es misericordioso, Dios es santo. Oh, aleluya. Oh, mi Señor, derrama tu Santo Espíritu sobre nuestra vida, Señor, de manera que no sea, Señor, más ligera la cruz nuestra de cada día, y para que no podamos nunca dejar de mirar y caminar contigo, Señor, en pos de tus pasos, obedeciendo tu palabra, para la honra y para la gloria de tu nombre y para nuestra alegría. Aleluya, Señor, de poder agradarte, Señor. Toma nuestra vida, Señor, toma nuestro corazón, toma nuestra familia, toma nuestros hijos. Coloca en ellos, Señor, este mismo temor, Señor, esta misma gracia, este mismo deseo de adorar y de servir, Señor. Y dale también esa responsabilidad para que aún en su juventud, Señor, ellos puedan decidir entregarse, Señor, a ti, Padre, y ser transformados por tu palabra para la gloria y para la honra tuya. Hoy y siempre te pedimos, Señor. Amén y amén.